Fuertes y bueno, el apóstol Pablo también lo hacía. A su discípulo Timoteo, muy poco antes de partir, le dijo: no te olvides de hacer obra de evangelista, no seas tímido, predicar el evangelio a tiempo, afuera de tiempo. Así que es muy importante lo que charlamos hace un rato. Bueno, ¿qué pasa cuando ganamos a alguien para el Señor? Mañana, a raíz de lo que un poco me pidieron, voy a seguir hablando un poquito con toda la gente sobre esto, ¿no? Pero cuando ganamos a alguien para el Señor, ¿cómo es la tarea nuestra en el discipulado, en esa relación personal? Lo traemos a Cristo. Hay todo un proceso en esto también. Si predicamos el Evangelio, tenemos que llevarlo a una experiencia con Dios. Es muy importante esto, no llevarlo a la iglesia, como decimos, ¿no? Estábamos hablando ayer en lo de segundo, que los que somos abuelos ya, yo tengo 5 nietos y ya tengo una edad con mi esposa también. Qué lindo es cuando los nietos vienen, ¿no? Los 5 nietos que tengo, de la de 18 hasta el de 2, y pasamos un tiempo tan lindo, y los tres más chiquitos en un momento dado se empiezan a poner un poquito pesados y llegan las 10 de la noche, gloria a Dios, que se van a sus casas. Porque ya no tenemos la fuerza para poder, ya lo hicimos con nuestros 3 hijos, ¿no? Papá, te traímos los hijos para que los críen, ¿no? Críenlo ustedes, escuchame, para eso está. Bueno, algunas congregaciones creen que el pastor tiene que criar a toda la gente. No, todos tenemos que ser discípulos. Entonces, cuando ganamos a alguien para el Señor, ¿cómo podemos ayudarles en este proceso? Es un desafío muy grande. No quiero ser muy largo, quiero ser específico en algunas cosas. Hay mucho para hablar en esto, porque está basado en la gran comisión, ¿no? Jesús nos dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, no solamente predicar. Una vez que le predicamos el Evangelio, tenemos que ver cómo podemos ayudarles a que ellos sean discípulos, a llevarlos a una experiencia con Dios. Y una vez que tienen una experiencia con Dios, llevarlos al bautismo en agua, luego al bautismo en Espíritu Santo, integrarlo luego a un grupo casero, en nuestra manera de trabajar, ¿no es cierto? Luego a la congregación, para que la persona vaya creciendo. Pero claro, la persona, si la traemos a un grupo de 40, 50 personas, tiene muchas preguntas, muchas cosas que necesita hacer, necesita consejo, y eso se da en el ámbito de la relación personal. Entonces, nuestra es la tarea de hacer discípulos. Una diferencia de nacer en una casa y tener padres y ir a un orfanatorio, y que en el orfanatorio le dicen aquí también, ¿no? Y que haya allí 200 pibes y 4, 5, 6 enfermeras dándole la mamadera a uno y a otro, y bueno, van a crecer distintos esas personas, ¿no? Las que están allí van a ser atendidas como puedan. Y a veces las congregaciones son un gran orfanatorio, un gran lugar donde juntamos gente, pero no hay relaciones personales, relaciones de discipulado. Entonces no hay crecimiento, la gente está siempre en el mismo lugar. Entonces el desafío que el Señor nos hace a los ministerios, los pastores, y también a cada uno de nosotros, que vayamos, los pastores, que capacitemos a los santos para la obra del ministerio, ¿no? Pero que vayamos y hagamos discípulos. Así que bueno, ese es el tema que quisiera que hablemos ahora. A ver si me anda esto, cómo es el asunto. A ver. ¿Ya está? Tengan fe. Tengan fe. A ver. ¿Es la primera? ¿Esa es la primera? Ahí está. La preparación de un discípulo. Este es un tema que nos puede llevar. Hoy hasta las 9 ustedes tienen, ¿no? Bueno, vamos a tratar de ser sintéticos, pero es todo un tema esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para preparar, para discipular a una persona? En base a lo que el Señor nos enseñó. Tenemos que enseñar a guardar todas las cosas que Jesús mandó. Ese es el mandamiento, ¿no? Cuando alguien se convierte, tiene que aprender la doctrina de Jesús. Es decir, tenemos que enseñarle a vivir a la persona. Esta frase es terrible. Tenemos que enseñar a vivir a la gente. Eso se hace con el ejemplo, con el amor y con la enseñanza. Entonces, ¿cómo hacemos para este tema de la ahí no anda. A ver, llega. Ahí está. Bien, la preparación del discípulo.
Así que la tarea que dijimos es enseñar a guardar, se trata de una tarea docente. Tenemos que informar, practicar, que la persona lo ponga en práctica y que le enseñe a otros. Esa es básicamente lo que tenemos. El discípulo tiene primero que conocer lo que Dios quiere. Luego viene otro estadio que es poner en práctica lo que el Señor le quiere enseñar. Si uno queda en el ámbito del conocimiento, no puede avanzar en la vida cristiana. El seminario te va a enseñar muchas cosas, como muchos que fuimos a la universidad aprendimos muchas cosas, pero otra cosa es poner en práctica. Cuando uno pone en práctica se da cuenta de todo el lío que hay, todas las cosas que pasan, ¿no? Está bien, ¿no? Cuando le escuchamos que dice, maridos, amad a vuestras esposas, sabemos el texto, pero después hay que poner en práctica. Y ahí se producen los ruidos. Entonces, informar, que la persona lo ponga en práctica y luego que enseñe a otros. Esdras, estos serían los 3 estadios, para decirlo de alguna manera, de la enseñanza, a dónde tenemos que ir. Esdras lo dice de una manera muy interesante en Esdras capítulo 7:10. Esdras había preparado su corazón, miren, para inquirir, estudiar, conocer la ley de Jehová y para cumplirla. Y para enseñar en Israel los estatutos y decretos. Miren, ya Esdras es el que viene con un poco más tarde Nehemías en la segunda venida de los deportados de Judá, ¿no? Y él vino con esta idea, ¿no? Eso es el verdadero discipulado, para que la persona conozca primero, que lo ponga en práctica y que luego lo pueda enseñar a otros. Y como dije, el ámbito para hacer esto tiene que ser un ámbito privado, ¿no? Se puede enseñar generalmente, por supuesto que sí, pero la enseñanza particular es fundamental cómo poner en práctica. Una cosa es enseñar, otra cosa es enseñar a guardar. ¿Qué es eso? Yo digo siempre un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Cuando mis hijos eran chiquitos, se tuvieron que aprender vamos a suponer que puse los 3 en 3 sillitas chiquititas, les voy a decir, hoy les voy a dar la lección de cómo lavar los dientes, ¿no? Entonces les muestro un cepillo de dientes. Imagínate una de 1 año, el otro de 3 años, el otro de 5. Este es un cepillo de dientes. Miren los pelitos que hay acá. Estos pelitos fueron puestos por una máquina muy especial, con una cerda, y empiezo a explicar todo eso. Y mientras estoy explicando todo eso, están peleándose entre ellos, así. No hacemos eso, ¿no? ¿Qué hacemos? Agarramos el cepillo de dientes, le decimos esto para lavar los dientes, abrí la boca, y ñácatele, hasta que se le haga un hábito. Y ahí le enseñamos a poner en práctica hasta que la persona, con el correr del tiempo, se dé cuenta que tiene la boca sucia si no se lava los dientes. Entonces tenemos que enseñar a poner en práctica, ¿no? Esa es la práctica del discipulado. Entiéndanme, no estoy diciendo que le enseñemos a lavar los dientes a la gente, pero tenemos que enseñar la palabra de Dios, todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, cada vez que acá hay un docente, alguien que está en la docencia, bueno, ustedes saben mejor que yo, entonces, que cada vez que un docente tiene que presentar la planificación, famosa planificación, para el dictado de una cátedra, tiene que tener en cuenta esas cosas que están allí. Como yo soy docente de corazón, pero algo he aprendido acerca de esto, tiene que haber objetivos. Cada cosa que uno se hace, a veces alguno me dice, qué lindo esto de Puerta, Camino y Meta, ¿dónde la puedo encontrar? ¿Qué contenidos interesantes? Esto, lo otro. No, pero los contenidos, fíjense, los contenidos dependen de los objetivos. Si una persona quiere, ahora le voy a dar un ejemplo de eso, ¿no? Pero si quiere estudiar medicina, pues seguro que matemáticas no le va a servir en la carrera de medicina, ¿no? Entonces hay un objetivo, ¿dónde se quiere llegar? Y para eso, una vez que están los objetivos claros, ahora voy a hablar un poquito más de eso, tiene que haber contenido. ¿Qué le voy a enseñar que dependen de los objetivos planteados? Me están diciendo que tengo que terminar. Bueno, aparte tiene que haber, dice, aptitudes. Dicho de otra manera, hay que desarrollar hábitos. En la vida cristiana es muy importante el desarrollo de hábitos. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado, tiene un montón de vicios, y son hábitos de vida que hay que sacar en nuestra vida, erradicar de nuestra vida.
renovarse en el espíritu de nuestra mente y vestirse. Hay hábitos que el alumno en la enseñanza, el discípulo, tiene que aprender en la vida también. Y luego habrá una manera de hacer discípulos. Nosotros tenemos una manera de hacer. Y gracias a Dios hoy está de moda el asunto del discipulado. Lo digo de esta manera, en Argentina lo veo así. Muchas congregaciones están haciendo grupos pequeños, están trabajando. Y de una manera quizá distinta a nosotros, pero quieren lograr el objetivo. Entonces hay maneras de hacer, de cómo hacemos discípulos, qué cosas sirven, qué método tengo. Yo no sé si lo he contado aquí, porque muchas veces lo cuento. Cuando yo me casé, bueno, mi papá era muy bueno para lo manual, pero yo no aprendí mucho porque era medio vago en este sentido. Cuando era chico, él hacía las cosas, las hacía él. Entonces cuando me casé, un día, me acuerdo, se rompió un cuerito. Acá le dicen cuerito a la canilla. Es una cosita que tiene el caño, tiene una cosita que ayuda a cerrar. Es un trompito, ¿no? Y entonces, vástago. Bueno, es de goma o es de corcho, ¿no? Y bueno, resulta que estábamos recién casados y la canilla empezó a gotear. Y yo la voy a cambiar. No teníamos plata para llamar a un plomero que nos venga a arreglar la canilla. Una canilla. Así que le dije a mi esposa, que estaba enferma en ese día justamente, quédate tranquila, yo la voy a cambiar. Así que conseguí una llave inglesa y le empecé a dar. Qué duro que está esto, qué duro. Lo aflojé y rompí el caño. Y se me armó un lío, salía agua por todos lados. ¿Dónde está la llave? Qué lío que hice. Después vino el plomero. Y cuando el plomero vino, dijo, ¿por qué rompí el caño? Porque tenés que poner una llave abajo y una llave arriba. Ponen la llave de abajo, ponen la de arriba, así, fuerza. Hay un método, hay una manera. Para todas las cosas hay una manera. Si yo me pongo a hacer una torta, ¿qué saldrá? Pero las hermanas saben que hay una manera, ¿no? Y hay un método, hay una metodología de trabajo que va a ayudar a que la torta salga bien. Así que hay un método. Y también hay un tiempo, no puede ser que esto... Hay personas que van a la facultad y nunca se reciben, es un problema de la Universidad de Argentina, ¿no? Mucha gente que van a la facultad a buscar novio. Entonces, si no lo encuentra, a veces encuentran varios, o el muchacho encuentra varias, y nunca se reciben. Hay un tiempo, ¿cuánto dura la carrera? 4 años, 5 años. Hay un tiempo en que el discípulo tiene que desarrollarse. Es todo un tema esto, ¿no? Pero cuando el primer viaje misionero de Pablo, a la ida, que van por las iglesias de Galacia, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe, la primera ida, donde casi lo matan, o lo mataron a Pablo en Listra, que lo apedrean, a la vuelta, después de 2 años de trabajo, van reconociendo pastores o ancianos. 2 años les llevó. Nosotros para reconocer a un anciano tenemos 50 años, ¿no? A veces nos cuesta mucho más. Tiene que haber un tiempo de formación en la persona, no puede estar toda la vida en el mismo lugar. Entonces tiene que haber un tiempo. Y también saben las docentes que tiene que haber evaluaciones. Eso es feo, pero hay que tener evaluaciones para ver cómo va ese conocimiento, ¿no? Entonces nosotros tenemos un gran objetivo. Trato de ir en las vistas estas que tengo aquí, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, el Señor nos mostró lo que está en la palabra, que Él quería desde antes de la fundación del mundo tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y esto no es un eslogan, no es una frase nada más. Esto tiene mucho contenido, tenemos que entender, porque este es el propósito de Dios. Ya lo quería hacer con Adán y Eva, y cuando ellos se rebelaron, no cayó el propósito, sigue estando el propósito de Dios. Él quiere tener una familia de muchos hijos. Lo decimos de alguna manera con Juan 17, cuando hablamos de 3 características que tiene que haber en el pueblo de Dios: calidad, unidad y cantidad. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Eso es calidad, gloria, la calidad de Dios, la santidad de Dios, para que ellos sean uno, en perfecta unidad, para que el mundo crea, y eso es cantidad. Eso es el propósito de Dios. Bueno, podemos hablar un montón de eso porque es nuestro objetivo, entendemos que es el objetivo de Dios. En lo personal yo he visto que cómo llevo a cabo en mi propia vida el propósito de Dios. Y bueno, por lo menos yo pongo 3 cosas, habrá muchas más seguramente, pero yo me doy cuenta que en mi vida personal el propósito de Dios
tiene que ver que ser semejantes a Jesús. ¿En qué tengo que ser semejante a Jesús? Algunos se ponen una barba y dejan el pelo, cree que el pelo es medio largo, se pone una sandalia. Vieron que hay gente loca por allí, lleva la cruz, hace cada cosa. Eso no es ser semejante a Jesús. No, tengo que ser semejante a Jesús en su sensibilidad a Dios. Él decía, todo lo que yo hago, el Padre me lo da. No he hecho nada sin el Padre. La obra que me diste que hiciese, la he hecho. Las palabras que me diste se las di a ellos, Juan 17. Es tremendo la dependencia de Jesús al Padre. Y eso nos enseña a nosotros que tenemos que crecer en sensibilidad a Dios. A medida que caminamos con Dios tenemos que ser cada vez más sensibles, abiertos al movimiento del Espíritu que quiere en nosotros. Y también tenemos que crecer en nuestro carácter. Tiene que haber una revolución en nosotros. No me puedo detener en todo esto, pero básicamente, ¿no? Tiene que haber una transformación, eso viene por el Espíritu Santo. Pero tiene que haber, no puede ser que tengamos un carácter podrido toda la vida. No. Nosotros tenemos que ser personas, somos nuevas criaturas en Cristo, y eso implica cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es el Espíritu el que da el fruto del Espíritu. Es fruto de carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y también tiene que ver que ser semejante a Jesús en sus obras. Tenemos una misión, como hablamos hace un ratito, y tenemos la misión de hacer discípulos, no llevarles los nietos al Padre. ¿Está bien lo que voy diciendo? Cada uno de nosotros tiene que hacer la experiencia de ganar a otros. Hago un pequeño paréntesis en esto. Hay un texto que a mí no digo que me quita el sueño, ¿no? ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Cuando llega a la buena tierra, dice, la buena tierra es de aquellos que dan fruto con perseverancia. Pero otro pasaje dice que dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Como vivo en una provincia donde interesa lo que se llama el rinde de la cosecha, un agricultor quiere que le den cada semilla mucho, que los granos sean grandotes. 30, 60 y 100 por uno. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, yo tengo mi interpretación. Cuando he buscado no la encuentro muy bien. Cada uno de nosotros por lo menos debería tener, 30. En toda nuestra vida, que podamos influenciar a 30. No es fácil eso, ¿eh? Es fácil en Dios, quiero decir. Si nosotros durante toda nuestra vida pudimos predicar a mucha gente y alguna de esa gente se convirtió y pudimos influenciarlas para que esa gente se reproduzcan, porque esa semilla que dio fruto, ese fruto va a dar otro fruto. Por eso estamos acá nosotros, porque a través de la historia hubo gente que dio fruto. A una a 30, a otra a 60, a otra a 100 por uno. Les dejo la interpretación para ustedes, pero es bravo esto que estoy diciendo acá, ¿no? Bueno, ¿qué objetivos tenemos? Antes de meternos aquí, quiero dar un ejemplo para entenderlo, ¿no? Si uno quiere ser cirujano, voy a dar un ejemplo de esto, lo escribí en el libro esto también, ¿no? Si una persona quiere ser cirujano, tiene un objetivo, se llama eso el perfil del profesional, ¿no? Y bueno, yo pienso, si yo quisiera, cuando era chico, antes de ir a la facultad, voy a seguir medicina. Yo me desmayo a la primera vez que voy a una sala de operaciones, a un lugar. Ya me desmayé tantas veces, cuando me sacan sangre, ¿qué sería yo en ese? No, yo no sirvo para esas cosas, ¿no? Pero uno sabe que va a estar toda la vida el cirujano abriendo cuerpo, haciendo el objetivo de su profesión va a ser eso, ¿no? Entonces, el objetivo es ayudar a la gente que requiera procedimientos quirúrgicos, que se tenga que operar. Gracias a Dios que hay gente que hace eso, ¿no? Que saca el corazón. Hace poquito un hermano le sacaron el corazón, se lo detuvieron, le pusieron toda una cosa así, le cambiaron un par de válvulas, después pusieron otra vez. Mamma mía, qué terrible que debe ser eso. Y lo salvaron, ¿no? A mí me tienen que salvar, a mí quiero decir, ¿no? Entonces, tiene un objetivo. Es tratar de ver cómo ayudar a otras personas. La visión que él tendrá en el futuro será estar mucho tiempo en una sala de operaciones, abriendo cuerpos para curar enfermedades feas, extirpando, cosiendo, sangre, olor a medicamentos, hospitales. Bueno, yo no. Pero eso es un cirujano, eso quiere ser. Bueno, si quiere ser un cirujano, tiene que ir a la facultad de medicina. En la antigüedad, para hacer eso, tenía que ser discípulo de otro cirujano. La facultad vino después.
Pero primero vinieron el discipulado a través de toda la historia, fue esto así. Es decir, tenía que estar al lado de alguien que aprenda todas estas cosas o estar en la universidad. Entonces habrá un montón de contenido que tendrá que aprender. Por eso dije recién, ¿no? Tendrá que aprender cómo es el cuerpo humano. A ver, me van a operar del corazón y me abren la cabeza. No, el corazón antes que me operen. No, acá no está, señor, está acá adentro. Vieron que ha habido operaciones que le tenían que operar un brazo y no se acordaban si era el derecho o el izquierdo, lo operaron del izquierdo y estaba en el derecho, ¿no? Hay que saber de cómo es el cuerpo humano. Entonces hay una serie de contenidos que tienen que ver cómo es el cuerpo humano, cómo son las enfermedades, se me ocurre a mí. Tendría que conocer mucho de química, de farmacología, tratar cualquier urgencia que... Estoy diciendo algunas cosas de estas, ¿no? Como dije, estudiar matemática no sirve. Hay cosas que le podemos enseñar al médico, pero no les va a servir. En todo caso, la matemática va a servir para contar la ganancia que va a tener, porque hay algunos que operan para esas cosas. Pero enseñarle geografía económica no tiene sentido. Entonces, me voy orientando, ¿no? Cuando hacemos discípulos hay cosas que sirven, hay cosas que no sirven. Hay cosas que son urgentes, hay cosas que son útiles, pero las cosas son urgentes para enseñarle al discípulo. Por otro lado, esa persona, dije hasta ahora, ¿no? Objetivo, contenido, y tendrá que desarrollar habilidades esa persona. Entonces tendrá que aprender a usar un bisturí o bisturí electrónico, qué sé yo, o los robots, como sería allí. Tendrá que saber cómo suturar o cómo hacer las costuras de las cosas que hace. Tendrá que saber las técnicas nuevas de cirugía. Estoy leyendo esto, ¿no? Tendrá que saber cómo funciona una sala de operaciones para él ser el director de todo eso. ¿Cómo se dice? Bisturí, qué sé yo, me llama a mí con un bisturí, le traigo una llave inglesa, qué sé yo, pues yo no quiero decir, ¿no? Tiene que saber cómo funciona el equipo con la persona que tiene que poner la anestesia, todas esas cosas tendrá que aprenderla con las enfermeras, los ayudantes, etc. También tendrá que aprender metodología para hacer la cirugía lo más rápido posible. Mi abuelita se operó hace muchísimos años de catarata. Fue terrible eso, pobrecita, lo que sufrió, las horas que le llevó esa operación, el tiempo que le llevó después. Hoy día una operación de cataratas dura minutos con un láser. Y la recuperación es en pocos días. ¿Cómo ha avanzado todo eso? A ver, si un médico todavía está con el martillo para abrir el ojo, digo, yo no sé, algo por el estilo, salgo corriendo, ese tipo salgo corriendo, ¿no? Tenía un hermano en la congregación que era dentista y era muy gracioso, y por ahí cuando había uno que decía, yo a la anestesia le tengo miedo, no tengas problemas, es un pinchacito nada más, y se venía con una jeringa así de grande y una aguja así de grande, se atraía, era muy gracioso. Y el tipo veía las cosas y decía, ¡ay, eso me va a poner! No, es un chiste. Yo veo la jeringa y hay gente loca por todos lados, ¿no? Pero entonces yo digo, bueno, ¿qué dije? Métodos, habrá maneras de hacer las cosas mejor. Habrá evaluaciones, tendrá que rendir exámenes, después tendrá prácticas profesionales, todas estas cosas que ayudan para que la persona llegue a ser un buen profesional. Bueno, nosotros tenemos objetivos. Entonces, quiero sintetizar un poco para a ver cómo podemos utilizar el tiempo. La primera cosa que tenemos que tener es un discípulo. No sé si lo puse esto acá o no. No. Tenemos que tener nosotros si discipulamos tiene que haber discípulo. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿A quién va? Primero tenemos que ganar a alguien. Algunos se quejan, a mí nunca me da un discípulo. Ganalo, flaco, escúchame. ¿Cómo es el asunto? A mí nunca me asignan un discípulo. Ganalo. ¿Cómo te va a quejar que no te dan un discípulo? Hay gente que está en el mundo que está necesitando que alguien le vaya a predicar. Cuando le predicamos, entonces tiene que haber un discípulo, una persona totalmente convertida. Pues no se puede pastorear cabras. Cuando uno empieza a veces a discipular a una persona, el otro empieza que no estoy de acuerdo, que a mí no, ¿por qué tengo que abrir el corazón? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Uno entra en una discusión, es un cansancio esto. A mí me hace el favor mi discipulador de escucharme, de orar por mí. Yo puedo abrir mi corazón, no le tengo que pagar nada para eso. Quiero decir a mi hermano que es mi discipulador, la bendición que tengo de que alguien se ocupe de mí. ¿Está bien? Entonces es una bendición. Ahora hablo como discípulo, ¿no? Entonces, tiene que haber alguien que se haya convertido de verdad.
todo lo que significa. No vamos a tener tiempo de hablar sobre esto, pero uno de los capítulos que yo puse en el libro es ¿qué es ser un discípulo? ¿No? Bueno, sabemos Lucas 14, Mateo capítulo 10, cuando habla de lo que es la entrega total, una persona totalmente rendida al Señor. Nosotros tenemos un eslogan que dice, una persona que cree todo lo que Dios dice y obedece todo lo que Dios manda. La verdad es que yo quiero creer todo lo que Dios dice, porque en algunas cosas me doy cuenta que a veces no creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, quiero creer más, pero estoy dispuesto. El discípulo esa persona para ser discípulo se tiene que bautizar. Si no se bautiza, habría que ver por qué no se bautiza. Y también tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque si no yo voy a empezar a enseñarle cosas que van a ser una carga cada vez más pesada. Yo tengo que enseñarle cosas a poner en práctica, pero tiene con qué. Como alguna vez quizá escucharon, los 10 mandamientos son como un trencito que tiene 10 vagones, ¿no? Pero sin locomotora. Entonces es dificilísimo empujar ese tren tan pesado, ¿no? Porque por ahí alguno de los vagoncitos más, yo no mato a nadie, pero miro a una mujer para codiciar. No codiciarán a la mujer de tu prójimo, ¿no? Entonces Jesús viene con 100 vagones más. A los 10 le mete 100 más, pero le mete una locomotora. Y por eso el poder del Espíritu, cuando uno lee Mateo 5, 6 y 7, se da cuenta que cada vez más complicado, que imposible esto, Señor, imposible hacerlo para el ser humano, sin Cristo, pero cuando uno está en Cristo, el Señor nos da la gracia y el poder para poner en práctica. ¿Va bien? ¿Por acá, hermanos? ¿Va bien? ¿Por acá? Bueno, entonces un discípulo es una persona totalmente entregada al Señor, bautizada, llena del Espíritu Santo. Parte del discipulado, al comienzo es que pues dice, ¿cómo? Y de hacer discípulos, ¿cómo? Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego enseñándolos a guardar. Pero el bautismo del Espíritu Santo es fundamental en el comienzo de la vida cristiana. Le habla a alguien que vivió muchos años sin el bautismo del Espíritu Santo. Yo nací al Evangelio a los 9 años y viví hasta los 17 años sin el bautismo del Espíritu Santo y hacía lo que podía porque no tenía poder. Pero cuando el Señor me llenó, es posible, uno descubre el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahora tenemos el discípulo, ¿qué hacemos con este muchacho, esta chica, ¿no? Entonces, hace mucho yo aprendí, me enseñaron que por lo menos tiene que haber algunos objetivos. Yo lo tengo en mi mente, no es que repaso mis apuntes, pero siempre he tenido durante mucho tiempo al hacer discípulo que por lo menos tiene que haber por lo menos 4 objetivos. Puede haber más, yo digo esto que me hicieron bien a mí, ¿no? 4 objetivos que tienen que ver con la enseñanza, con enseñar a guardar a un discípulo. El primer objetivo tiene que ver con relacionarse con Dios. ¿Vieron ahí ese que estaba ahí arriba? Relacionarse con Dios. Tiene que ver con la sensibilidad a Dios. Ahora vamos a hablar de cada uno. El segundo tiene que ver con ajustar la vida de esa persona a la voluntad de Dios, ayudarlo a que se adapte a lo que Dios quiere para él. Luego tengo que meterlo en la iglesia. Y por último tengo que ayudarle a que sea un mensajero, sal y luz en la tierra. Vamos a meternos un poquito en cada una de estas cosas. La primera es la relación con Dios. Entonces, el objetivo allí, para ponerlo de alguna manera, que yo no lo puse allí, tengo que ayudarle a que se relacione con Dios. ¿Vieron que puse allí el primero? Se relacione con Dios. Es decir, con el correr del tiempo esta persona tiene que conocer cada vez más a Dios. El problema del discipulado a veces es que las personas dependen de nosotros demasiado. En un comienzo de la vida cristiana, un bebé depende mucho de su mamá. Pero es lindo, como siempre digo, que un bebé como se babea, qué risa, se le cae la babita, se hace pis, se hace popó, no sé cómo le dicen acá, ¿no? Le cambiamos los pañales, pues si tiene 21 años se sigue haciendo pis, se hace popó y se le cae la babita. Es feo eso, porque no se ha desarrollado. A veces hay gente que pasa por la iglesia y siempre está en el lugar. Entonces tiene que desarrollarse. Y la primera, que es muy fuerte, es que conozca a Dios. Cuando yo le predico el Evangelio, le presento al Señor, pero yo quiero que esa persona, va a haber una sana dependencia, tiene que ser sana la dependencia. Y hay etapas, habría que hablar mucho más de esto, hay etapas en la vida cristiana. Al principio la dependencia nuestra es bastante fuerte para ayudarlo, porque no conoce la Biblia, no conoce muchas cosas, pero mi objetivo es que conozca a Dios, que sea sensible a Dios, que escuche la voz de Dios. Hacia eso vamos, ¿no? Que aprenda a caminar con Él. Entonces, tenemos que enseñarle allí para que esa persona pueda crecer contenidos. Tengo el objetivo. Quiero que la persona conozca a Dios,
se convirtió, qué lindo, pasamos tiempo con Dios y la persona se bautizó y está entusiasmada. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Una persona que se convirtió de verdad. Entonces, ¿qué le enseño ahora? Bueno, en este aspecto. Tengo que empezar a enseñarle cosas que tienen que ver con su relación con Dios. Por ejemplo, tengo que enseñar sobre la oración. Acá puse títulos yo, ¿no? Tengo que enseñarle que la oración, alguien dijo la oración, es hablar con Dios. Pero mucho más que eso la oración. Porque algunos dan discursos, o la gente en el mundo cree que por repetir 5 veces el Padre Nuestro, está hablando con Dios y está recitando el Padre Nuestro en vez de usar bien el Padre Nuestro. Yo tengo que enseñarle a que ore. Entonces tendré que enseñar los distintos aspectos de la oración, la acción de gracias, la alabanza, la adoración, la petición, la intercesión, la meditación, el Padre Nuestro. Hay muchas cosas acá que tengo que enseñarle a la persona. No sabe nada. La que viene del mundo cada vez sabe menos. La cultura que había en el tiempo de que yo era joven era una cultura católica que por lo menos tenía algunos valores, muchos torcidos, pero había valores. Hoy ya no hay valores. Entonces no tienen ni idea. Creen que orar a Dios. Hace poco se convirtió un venezolano que cuando vino le predicamos el Evangelio. El tipo tenía experiencias espirituales con los demonios. Él pensaba que era Dios y tuvimos que enseñarle que no era Dios. Y se convirtió y tuvo que renunciar a todas esas cosas. Entonces, enseñarle los distintos aspectos de la oración. Tenemos que enseñarle la palabra de Dios. Hay que enseñarle a que la lea, a que la medite, a que la memorice, a que la ponga en práctica. ¿Escucharon eso? ¿Está bien? Bueno, yo hice una pregunta, la voy a hacer mañana, no la hago hoy. Tenemos que enseñarle a que pronto lea el Nuevo Testamento. Nuestra gente lee poco. Estamos acostumbrados a lo devocional. El devocional es un versículo y un montón de cosas que dice alguna persona que interpreta ese versículo. Si la gente va a leer la Biblia así, va a tardar 5.000 años en leer el Nuevo Testamento. De un versículo por día la va a llevar 5.000 años, no sé. Tiene que leer el Nuevo Testamento pronto. Tenemos que enseñarle a que la Biblia es la palabra de Dios. Tiene que leérselo por lo menos en 3 meses. ¿Vieron lo que estoy diciendo? El asunto es que nosotros lo hayamos leído. Porque hay muchos líderes que no han leído el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tienen? Por favor, no, los pastores no hablan. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Acierte y gane, estamos alumnos acá, así que todos podemos equivocar. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento allí? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? No lo digan los pastores, por favor. 66 libros, podríamos hablar un rato largo de esto, escrita durante 1600 años, 66 libros por más de 40 personas distintas. Es impresionante cuando uno se mete en la Biblia. Bueno, el Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo tiene 27. Y bueno, nosotros tenemos que deleitarnos en la palabra. Y hay que empezar en Mateo y hay que terminar en Apocalipsis. No sirve la otra cosa esa de abrir la Biblia y leer. A ver, Señor, dime algo, y abro allí, a ver qué me dice. Y ahí abro ahí. Bueno, bien terminé entendiendo cualquier cosa. Hay que leerlo desde el principio hasta el fin. Hay muchos cristianos que leen, ¿saben qué leen? No pasa acá, como dice Víctor, no pasa acá, ¿no? Leen Efesios, leen Colosenses, leen Filemón, 3 Juan, pues son cortitos. Leen dije Filipenses, pero no leen Mateo, no leen Hechos de los Apóstoles, no leen Hebreos, que no es tan largo, no leen Romanos, no leen Apocalipsis, que son libros tremendos. Tenemos que leerlo. No importa si no entiendo todo, pero hay que leerlos. Bueno, me entusiasmo hablar de esto, ¿no? Tenemos que enseñarle a leer la palabra, a ponerla en práctica, a memorizarla, a meditarla. Hay mucho para hablar acá, yo estoy tratando de ser sintético, ¿no? Tenemos que enseñarle lo que es la vida en el Espíritu, que
Porque mucha gente cree que voy a la iglesia. No voy a la iglesia, voy a estar con la iglesia en todo caso. La iglesia no es un salón, ¿no? Entonces yo cuando era chico pensaba que una cosa era dentro del salón y otra cosa era fuera del salón. No, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Entonces que hay que enseñar a la gente lo que es el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la vida en el Espíritu, el caminar con Dios todos los días. Estoy hablando porque estoy tratando de ayudarle a que se relacione con Dios. ¿Voy bien lo que vamos diciendo? El contenido que tiene que ver con el objetivo. Tenemos que enseñarle quién es Dios, a quién servimos. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, son 3 personas. Tenemos que hablarle sobre la Trinidad, quién es Jesús, su muerte, su resurrección, su segunda venida, el Espíritu Santo, el Padre. Miren, tenemos para ser dulce, como digo, ¿no? Nos lleva 2 días esto, ¿eh? A Jesús le llevó 3 años. A Pablo le llevó 3 años en Éfeso. Entonces, son contenidos, yo lo estoy tirando ahora rápidamente, ¿no? Es para sentarnos un poquito y mirar alguna de estas cosas, ¿no? Tenemos que enseñarle hábitos. La gente tiene que aprender hábitos, porque la vida cristiana no es ay, ahora sí estoy, siento algo, quiero sentir. No, la vida cristiana es hábitos. Es como el matrimonio, ¿no? Cuando uno se casa, qué lindo, todo color de rosa, pero después hay el hábito del amor matrimonial, que tiene que durar toda la vida, y ese amor hay que encenderlo constantemente. Así es la vida con el Espíritu. Entonces hay hábitos que tengo que enseñarle. Tengo que enseñarle que hay que orar todos los días, y si a la mañana mejor, hay que levantarse más temprano. Pero yo me acuesto porque me quedé viendo Netflix hasta las 2 de la mañana. ¿Y y voy al trabajo a las 7 y me levanto 7 menos 10? Bueno, acá tienen, porque trabajo en la otra cuadra. Hace un tiempito estuve con un grupo de jóvenes que estaban en la escuela secundaria y en la universidad, y uno me decía, sí, ¿a qué hora entran? Y yo entro a las 8. ¿Y a qué hora te levantas? 8 menos cuarto, porque vivo al lado de la escuela. Algo anda mal. Tenés que levantarte más temprano. Porque desayunar, sí, me tomo una tacita de café y me voy corriendo, y empieza mal el día. Necesitas estar con Dios. A la mañana, de mañana te buscaré, de madrugada. Bueno, podemos hablar mucho de esto, pero tenemos que enseñarles sobre lo que es la vida devocional. Me refiero a eso, a ese encuentro personal, diario con el Señor, que no saben qué hacer. ¿Cómo hago? Entonces, por ejemplo, el Padre Nuestro, para charlar un rato, como títulos de oración. Tenemos que charlar un ratito sobre esto en todo caso, ¿no? Para enseñarle a abrir en la mañana. Entonces, tengo que enseñarle que se levante para orar. Dije vida devocional, ¿no? Y mire, yo soy casado, y para no molestar a mi esposa, me siento en la cama, ahí no salgo de la frazada, me quedo, usted no tiene mucha frazada, no hay mucho frío acá, pero salgo así, medio cuerpo, y no aprendo la luz porque si no la despierto a ella, y empiezo a orar, así, pero no en mi mente, oro, y de golpe tengo sueños, no más que eso, porque me quedé dormida, aleluya, despertate, levantate, lavate la cara, andate a otro lugar y habla con Dios. Es un hábito. Hay muchos que no tienen ese hábito, entonces su vida se va secando, aunque tuvieron una experiencia con Dios. Si no hay relación con Dios, se seca. Enseñarle a leer la Biblia, enseñarle a dar gracias siempre y por todo. Miren, estoy diciendo algunas cosas, ¿no? Por todo y en todo, enseñarle a depender de Dios. Esos son hábitos. ¿Qué estoy diciendo? Dar gracias siempre y por todo. Bueno, tenemos que decir, ¿por qué? ¿Por qué hay que darle gracias siempre y por todo? ¿Por qué? ¿Cómo? Porque Él es todo. ¿Pero por qué? Estamos medio locos. Gracias, Señor. Sí, está bien. Un día yo estaba en una esquina esperando a una persona que tenía que venir a buscarme, y estaba bien vestido, y había llovido, y viene un auto y pasa y me empapó. ¿Está bien dicho eso acá? ¡Oh! De golpe me empapó. Dad gracias siempre y por todo. Aleluya, Señor, aleluya. Otra vez me pasó que
fui a un supermercado, había comprado un auto y estaba vacío el supermercado. Esto del supermercado habían puesto para dividir las cosas unas cositas así de grandes no de plástico, sino de cemento. Y yo me metí para estacionar y siento, digo, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Soy yo. Bajo y veo el auto todo rayado, recién comprado. Aleluya, gloria a ti, Señor. Sale en la carne, eso sale en la carne al principio. Pero empecemos. ¿Nos pasan las cosas por casualidad a los cristianos? A los que aman a Dios. Porque Dios está tratando con nuestro carácter. Todas las cosas ayudan a bien. Bueno, ¿se dan cuenta? Tenemos que aprender a dar gracias siempre y por todo y en todo. Oh, es un hábito. El hábito del canto en el día, de hablar en lenguas todo el día. Es un hábito. ¿Está bien? Algunos tienen problemas que les gusta. Veníamos con Segundo en esos colectivitos y había una música. ¿Cómo puede ser que escuchen esa música? Todos los mismos. Y cuando escuché una letra, era una porquería todas las cosas que estaban diciendo. Era una basura todo eso. Para mí no me sirve. Le debe servir al que está en todo eso. Entonces yo me doy cuenta que esa música no sirve. Hay que explicarle a un discípulo que esa música no sirve. Sí, quizá hay que explicárselo, pero el discípulo se tiene que dar cuenta que eso es una basura que tiene que dejar. La música pesada, horrible del mundo, hay que sacársela de encima y hay que empezar a cantar otra cosa, cántico en el espíritu, coros del Señor, que el corazón se llene. Es un hábito. ¿Voy bien lo que digo? Bueno, habría que charlar mucho más. Método. ¿Cómo hacemos con la persona para que conozca a Dios? Oremos juntos. Yo he aprendido mucho, digo, no sé cuánto, pero he aprendido, con mis primeros discipuladores. Swindoll, que vino acá una vez, yo estuve cerca de él, y una vez iba con él en un viaje que hicimos, y iba cantando y adorando al Señor, y hablando en lengua, y yo estaba allí, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo? Qué lindo, qué lindo. Me enseñó a vivir en el Espíritu. Qué lindo, porque hay que estar así, ¿no? Hay un método de orar juntos. A veces uno ora con una persona y se da cuenta, viste, uno se pone a orar con el discípulo o con dos discípulos y de golpe ora uno, ora otro y después movemos la silla un poquito. Ya terminamos, pasemos a otro tema. Se cansaron enseguida. Vamos a pasar tiempo con Dios. Pasemos tiempo con Dios, adoremos al Señor. Que el discípulo sea invadido de esa amistad con Dios. Para eso tengo que aprender yo a hacer esto, ¿no? Orar juntos, pasar tiempo delante del Señor, en intercesión, en contemplación, en alabanza, en pedir por otros, estudiar juntos su palabra. Eso es un método, transmitirle mi amor por la Escritura. El discipulado es transmisión, tenemos que transmitir vida. Enseñarle a vivir a la otra persona. Quiero decir, no es pavada esto, ¿no? Pero para esto, ¿quién es suficiente? El apóstol dice, para esto, ¿quién es suficiente? Y él dice, Dios nos ha hecho ministros competentes del nuevo pacto. Él hace de estos giles, ¿está bien dicho giles acá? De estos giles, de un gil como yo, puede ser un hijo de Dios. Y puede enseñarme a ser un buen discípulo y puede enseñar a otro. ¿No dice la Biblia eso? Que muchos de ustedes no son de lo mejor que hay. La verdad que Pablo le dice a los corintios, agarró lo peorcito el Señor con ustedes, para mostrar la grandeza que Él tiene. Bueno, habría que charlar un rato largo por eso, ¿no? ¿Cómo el método en nuestra salida juntos, en estar, cuando estamos juntos, que aprenda a orar en todo tiempo? Bueno, es un método esto también. Habrá un tiempo también en que la persona va profundizando, donde uno se va dando cuenta de esto. Cómo profundiza en Dios. Yo a veces oro con algunas personas, con discípulos, o a veces con otras personas que están acostumbradas a orar. Me doy cuenta a veces cuando una persona está acostumbrada a estar con Dios y cuando no. No es que lo estoy juzgando, porque me pueden también pasar a mí, ¿no? Hay momentos en la vida en que uno no se disciplina correctamente. Oración no es inspiración solamente, es transpiración. ¿Están de acuerdo? Es disciplina.
es disciplina, es estar con Dios, aunque uno no sienta, es arrodillarse, es pararse, es caminar, es ir con Él. Y a veces sentimos y a veces no sentimos. No hay problema si siento o no siento, pero tengo que aprender a caminar con Dios. Bueno, no puedo quedarme mucho aquí, ¿no? Entonces, esto puede ser algo del método que estoy diciendo. Se me va el tiempo. Segundo objetivo. Esto es muy importante. Tenemos que ayudarle a que Él ajuste su vida a la voluntad de Dios en toda área. Me ayudó un ejemplo que me ha pasado una vez. No sé si a ustedes les pasa eso o no. Cuando uno va por la ruta allá en Rosario, en Argentina, a algunos les gusta apretar el pie derecho bien fuerte el acelerador, ¿no? Y a ver si el auto da 160, a pesar de que dice el carterito 110. Y de golpe cuando pasa por allí ve un auto puesto arriba de una columna y que está todo roto, hecho destrozado, y un carterito que dice maneje con cuidado. Uno cuando ve eso saca el pie del acelerador. Así voy a quedar. Porque se chocó de frente. Cuando la gente viene a Cristo es como un auto chocado de frente en la ruta. Está hecho pomada. Viene de años como un esclavo del diablo. El diablo le ha metido cosas en la cabeza, le ha enseñado que la mentira es la verdad. Cada vez peor. ¿Vieron? La gente viene cada vez peor. Dentro de un tiempo va a haber más, entre nosotros aquí va a haber más travestis que se conviertan. Vamos a tener que ayudarles a que salgan de toda esa basura. Van a venir gente que está en la droga, porque cada vez hay más gente en la droga, hay que ayudarles a salir de todo eso. Y van a seguir viniendo, ojalá que vengan cada vez más, que se llene nuestra congregación de gente que necesita al Señor. Pero vienen destrozados, el diablo que es el Señor de ellos los destroza. Entonces, tenemos que pensar que hay que ayudarle a esa persona a hacer una revisión completa de su vida de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Escucharon esto? Tienen que revisar. Cuando uno agarra ese auto chocado, una vez se levanta el capot le dicen acá, el capot, y dice, mira, ¿qué es eso? La batería no se rompió. Entonces, saquémosla para ver. Está todo roto. Pero la batería no la tocó. Todo lo demás está todo roto. Cuando alguien viene al Señor, casi todo está roto. Por ahí alguna cosita le quedó, quiero decir, a la imagen de Dios le quedó quizá. Tengo que revisar con esa persona en un término de 1 año, 2 años, juntos revisar la palabra de Dios. No enseñarle lo que a mí me parece y lo que a mí me gusta, sino lo que Dios dice. Entonces el objetivo es una revisión a fondo con esa persona. ¡Wow! ¿No? Entonces, el otro tiene que estar dispuesto a la revisión. Es como cuando uno va al médico, ¿viste? Y dice, sáquese la camisa y te pone ese cosito que es para... ¡Ay, qué frío que hace con eso!, ¿no? Y quizás te dice que si es un médico que te saque los pantalones también, y qué feo que es esas cosas, ¿no? Pero tienen que revisar. Bueno, entiéndanme lo que quiero decir, no vamos a hacer esas cosas, por favor, ¿no? Porque decís, tiene que estar el discípulo dispuesto a ver juntos lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Entonces, allí que cuando uno tiene ese objetivo de revisar la vida juntos a la luz de la palabra de Dios, tenemos que ver qué le enseñamos. Tiene que haber cambios urgentes y otros cambios que sean paulatinos. Hay cosas que son urgentes. Yo le empiezo a hablar a esa persona que recién se convirtió, le hablo sobre Noé, hablamos sobre Samuel, el gran profeta Samuel, y hablamos sobre la genealogía de Jesús, y hablamos, qué sé yo, un montón de cosas que son muy lindas, pero perdón que lo que voy a decir, este tipo está casado y le pega a la esposa, o tiene un problema de rencor que tiene que ser libre de eso. Hay cosas urgentes, o está atada a la pornografía. Cuando nadie sabe, está con el teléfono mirando imágenes pornográficas. Hay cosas que son urgentes, que tienen que salir, porque si no salen, lo va a destruir. Entonces hay cosas que son urgentes, otras serán paulatinas con respecto al carácter y a tantas cosas en esa persona. Entonces tenemos que desarrollar contenido. Bueno, yo pongo algunos allí, puse puntos suspensivos, ¿no? Nosotros tenemos Puerta, Camino y Meta como una parte del material de lo que tenemos que enseñar.
Tenemos el libro, por ejemplo, Jesucristo del Señor, un libro espectacular que Jorge nos ha escrito, ¿no? Que habla de distintos aspectos del señorío en las partes de nuestra vida. Tenemos el libro Sanos por la Palabra, un libro profundo sobre el asunto de la sanidad interior, de los rencores. Bueno, digo, ¿no? Tenemos varios libros también. Entonces yo digo, hay que enseñar sobre la familia. Casi puedo decir algunos temas acá, ¿no? Tenemos que enseñar sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la crianza de los hijos, sobre la relación matrimonial. Hay mucho que hablar allí, ¿no? Mucho que enseñar sobre los roles en el matrimonio, en la comunicación, el amor matrimonial, hasta la relación sexual en el matrimonio. Por supuesto que uno va hasta donde te deja el discípulo y podemos hablar francamente sobre esas cosas que son importantes. Tenemos que hablar sobre el trabajo, ¿eh? Por ejemplo, cuál sea la actitud, la puntualidad, el rendimiento, la honestidad, el esmero, la capacitación, la prosperidad. Hay que hablar sobre el trabajo, ahí está el señorío de Cristo en el trabajo. Tenemos que hablar sobre el dinero por el cual la gente vive para ese Dios mamón, ¿no? Pero ahora estamos en Cristo, tenemos que ver que el dinero no sea nuestro rey o el que nos inspira en la vida, el que podamos usar eso. Tenemos que enseñar sobre diezmos, sobre ofrenda, ¿viste? Cuando vos tocás esos temas, a la gente le agarra el cocodrilo que tiene en el bolsillo, ¿no? Cuando mete la mano saca de ahí, ¿no? Bien. Yo tengo una historia cuando hablo de esto. Tengo una historia que había un faquir, siempre la cuento esa historia, yo no conozco muchos cuentos, ¿no? En este sentido, había un faquir que un día se puso una espada acá y fue y se metió la espada al faquir allí, estaban todos mirando y pasa la espada por el ojo, ¿sí? Siguió ahí, siguió con y pasó la espada por acá, pasó por el cuello y siguió. Pasó por el corazón la espada. Este faquir, qué bárbaro. Pasó por decía él. Pasó por el hígado, no sé si el hígado está de este lado, no sé. Pasó por el hígado, por el páncreas, perfectamente, y llegó al bolsillo. Cuando llegó al bolsillo dice, ¡ay! Qué cosa con el asunto. No llegamos a una entrega verdadera si nuestras finanzas no son tocadas por Dios también. Hay tanta gente amarrete, no sé si la palabra se usa acá, ¿no? Amarrete para con Dios cuando Dios nos da todas las cosas. El diezmo no es del Nuevo Testamento y quieren salir como... Porque les pica el bolsillo, todo lo que quieren, todo para mí, primero yo, segundo, nunca tienen nada para... Yo doy mis ofrendas al Señor, nunca dan un mango. Y como yo digo, cuando uno no paga la luz, te cortan la luz. Cuando vos no pagás lo que es de Dios, se te corta la bendición. Diezmo, ofrenda, administración del dinero, ahorro, créditos, orden, generosidad, son temas que tenemos que ir hablando con el discípulo. Tenemos que hablar sobre las autoridades. Bueno, ahí, ¿a dónde está? No lo puse eso, ¿no? Autoridades, sobre el tiempo, la disciplina del tiempo, el buen manejo del tiempo. A ver cómo ando. Ya. Soné, ya está, ya perdí, ¿no? Ya estoy en las 8. Me voy a quedar en la mitad. Tenemos que hablar de los 10 pecados. ¿Está bien? Ustedes lo conocen. Tenemos que hablar sobre sanidad interior. Son temas fuertísimos. Tendría muchas experiencias de contar, ¿no? De gente que vino atado y cuando fue desatado por Dios le quedaron algunas ataduras. Hay que ir a fondo con el tema del perdón, el tema de los pecados ocultos, el tema de los demonios. Hay que ir a fondo con la gente. Tengo que hablar de noviazgo, de lo que es una vida victoriosa. Tengo que hablar del carácter. ¿Está bien? Me voy a quedar en el segundo y voy a terminar, ¿no? También hablamos de hábitos allí también, ¿no? Que hay que formar hábitos, cómo reaccionar frente a las dificultades, los hábitos de carácter. No puede ser que alguien dice mi abuelo era así, se enojaba por cualquier cosa y bueno, ¿qué va a hacer? Pero soy una nueva criatura, ¿por qué tengo que estar arrastrando los pecados de mi papá? No, estoy en Cristo. En Cristo somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces tenemos una nueva manera de vivir, hábitos de familia, de carácter. Y allí habrá que dar instrucciones, ¿no? Si hablamos del perdón, tenemos que dar instrucciones sobre esto. Bueno, ¿qué hacemos si yo tengo un problema con tal persona? Bueno, tenemos que dar una instrucción. ¿Qué hago? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, mira, el perdón el rencor es un pecado. Claro, no es fácil que la gente, porque parece que el rencor es una manera de
de devolver mal por mal. Rencor, como dijimos, estuvimos hablando la otra vez, ¿no? Rencor, que sentirse mal con la persona, después desearle mal y después si te encuentro con el auto te paso por arriba, ¿no? Si te puedo hacer mal, te voy a hacer mal. Hay gente que quiere hacerte mal. No, todo eso es vida del diablo, vida del mundo. Tenemos que ser personas nuevas, entonces con la persona estamos allí, por ahí hablamos de este tema, entonces tengo que perdonar, vamos a hacerlo juntos. Instrucciones claras. Vamos a orar juntos. ¿Te animás? Vamos a orar juntos. Pedirle perdón al Señor por el odio. El odio es un pecado contra el Señor. Y cuando ellos se sueltan a la persona y le piden perdón al Señor por el odio que han tenido, y ahí oramos por la persona, hasta a veces los demonios, hay demonios que se manifiestan y la persona es libre de todas esas cosas. Tenemos que ayudar en todas estas cosas. No se hace en un ámbito, a veces se puede hacer, a veces gracias a Dios el tema viene bien y en la congregación se hace, pero esto es una cosa cotidiana que tenemos que hacer con el discípulo, cotidiana, que tenemos que enseñarle en todo esto, ¿no? Y bueno, después, como digo, habrá como seguimiento, evaluación. Bueno, cierro porque se nos hizo tarde, son las 8 de la noche, ¿no? Habrá, luego tiene que ver su relación con la iglesia. Nosotros no podemos discipular, hay gente que son mis discípulos, ni van al grupo casero, ni están en la congregación, son discípulos del Señor. Vamos a empezar por ahí. Yo estoy encargado, es como mis hijos no son mis hijos, son del Señor, claro que son mis hijas, pero son del Señor, yo quiero entregarlos, cuando nacieron los entregamos al Señor, nuestro deseo es que ellos conozcan a Dios, ¿está bien? Habría que hablar un rato largo de esto, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo con respecto a la relación con la iglesia? Es que se integre activamente en la vida de la iglesia, que aprenda a hablar de nosotros y no yo. Tenemos un plan, Dios tiene un plan para su iglesia y yo estoy en eso. Y tiene que integrarse a la vida de la iglesia. ¿Cómo me doy cuenta si se integra a la vida de la iglesia? Me estoy adelantando allí, ¿no? Que se sienta parte y que los demás lo sientan parte. No termina la persona de integrarse si yo no siento que somos nosotros. Mire, lo voy a decir en lenguaje futbolero. Estaba mirando un poquito ahí ayer el partido y aparece por allí uno con una remera de Newell's Old Boys. Ustedes ni se dan cuenta si lo ven, pero yo sí. Pues soy de Newell. Me gusta el fútbol. Vi la remera y digo, hay uno de Newell ahí. ¿Sabe qué somos nosotros? Miren la identidad que trae el fútbol. Esa identidad, esa identidad de que somos parte del pueblo de Dios, pero que los demás me sientan también. Algunos dicen, yo al final dejé de ir, nadie me visitó. ¿Cuánto te integraste a la congregación que nadie se dio cuenta si estabas o no estabas? Yo digo, cuando uno hace una pieza en la casa, siempre digo este ejemplo, ¿no? Necesito 10.000 ladrillos. Entonces viene el camión, ponen los 10.000 ladrillos ahí en la calle, y los albañiles no están el lunes, viene el viernes viniste, el lunes viene el albañil y lo vamos a meter adentro para hacer la piecita. Y resulta que están ahí afuera y un vecino dijo, uy, qué lindo que está esto, necesito 10 ladrillos. Y se agarra 10 ladrillos, mira para todos lados y se lleva 10. Otro viene con una carretilla y se lleva 100 ladrillos, ¿viste? Entonces de golpe el lunes cuando yo voy, me parece que eran más, me habrá traído 10.000, el asunto es que me afanaron como 500, yo ni me di cuenta de eso, ¿no? Pero andá a sacar un ladrillo de ahí. No lo puedes sacar, porque hay que lastimar a todos los que están alrededor para sacarlo. Ese ladrillo está edificado. Eso es alguien que está metido en la congregación. Entonces, a veces pregunto, ¿no? Acá estoy resumiendo, esa es la integración activa, ¿no? Acá hay muchos temas, tenemos nuestro estudio que es bueno sobre la relación entre hermanos, tenemos los dones del Espíritu, pero a veces pregunto, ¿cuánto estás integrado? ¿Cuántos amigos tenés en la congregación? Cuando uno se convierte, empieza a predicarle a sus amigos. Algunos se convierten, otros no se convierten. Pero el yugo desigual se terminó. Entonces llega un momento dado, después de un año que le predicó a la mayoría de los... Ya en el mundo no tiene amigos. Si tiene amigos, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces si yo tengo un amigo, un amigazo en el mundo, y amistad es compartir las cosas a fondo con un amigo.
¿Qué ves? El otro me viene a hablar sobre las mujeres y yo le decía así que no me interesa lo que me está hablando. Y a veces hay que tirarse una canita al aire. Dicen acá, canita al aire. Me fui. Mi esposa, y me perdona mi esposa. Por favor, sácame esta porquería de acá. Quiero decir, no tengo nada que compartir. Podemos hablar de otras cosas, pero no de esas, ¿me entienden? ¿No es cierto? Pero tenemos que desarrollar amistades. Yo te pregunto, ¿cuántos amigos tenés en la congregación? A nosotros, ¿eh? Amigos. Hablamos de discipulador, hablamos de aquel, pero amigo que me pueda sostener, que yo lo sostenga. ¿Cuántos son? ¿Es uno nada más? Menos mal que Pedro lo tenía Juan y Juan a Pedro, pero eran 12 ellos, eran muy amigos entre ellos. Se peleaban a cada rato, pero eran amigos. Necesitamos amistad, ¿no? Y bueno, ahí habría mucho más que hablar, mucho más claro. Y bueno, por último digo, hay mucho más que hablar aquí. Por último digo, la relación con el mundo. El objetivo es que la persona sea un agente de cambio en la sociedad. Esta persona que se convirtió termine afectando al mundo. Y bueno, ahí tenemos que enseñarle a predicar el Evangelio, enseñarle a sanar a los enfermos, a liberar, a ser discípulos. Y eso es un trabajo conjunto que tenemos que hacer con el discípulo. Me quedan varias cosas, imagínense, me queda más o menos la mitad, un poquito menos de la mitad. Pero bueno, es muy importante todo esto. Para cerrar esto que digo acá, digo algo, muchas veces he hablado sobre esto. A veces hablo en algunos lugares y la gente se me duerme. Ahora, perdón, algunos pueden estar cansados, no estoy diciendo. A veces he ido a grupos de pastores que he hablado sobre esto y se aburrieron. ¿Cuándo termina? Porque no están haciendo discípulos. Cuando uno está diciendo discípulos, dice, ¿cómo hago? ¿Cómo tengo que hacer con esto? Porque estoy en el trabajo. Ahora, si yo no tengo discípulos, ni me interesa tenerlo, pasemos por alto este capítulo. ¿Habrá otro capítulo que podamos hablar que tenga que ver con los ¿viste? A veces, que nos caigamos, cada vez que vengamos, todos nos caigamos al piso, ¿no? Y ahí estemos, gloria a Dios. Gracias a Dios por el toque del Señor. Pero a veces se vive de cosas que son, claro, las señales son importantes, no me río de esto, ¿no? Pero algunos solamente quieren los sentimientos, tener experiencias de allí, después vivir como se les da la gana. No, somos discípulos del Señor, queremos hacer la voluntad del Señor y nuestra tarea es ayudar a los demás a que vivan de esta manera. Gracias, queridos. Gracias.